Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Nelson Villena, abogado, académico del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, dilecto abogado, jurisconsulto prestigioso. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Nelson, nosotros te hemos molestado con el propósito de que podamos aclarar, más allá del asunto estrictamente político contingente, ¿cuál es la diferencia entre el indulto y la amnistía? Recordemos que ayer hubo una indicación sustitutiva propuesta por el senador Francisco Buenchumilla, en donde se establece que debería haber una amnistía para los llamados presos de la revuelta y no un indulto. ¿Es esta una discusión válida, Nelson Villena? Sí, absolutamente. Esto porque el indulto es una causal de extinción de la responsabilidad penal que se debe aplicar una vez que se ha dictado sentencia condenatoria, ¿ya? Esa es la base fundamental para aplicar el indulto. De hecho, el Código dice que el indulto solo remite o conmuta la pena, pero no quita el carácter de condenado, ¿ya? Entonces, el indulto, que viene del latín indultus, indulgencia, perdón, piedad, siempre históricamente ha sido entendido como una causal de extinción de la responsabilidad penal que requiere que previamente exista sentencia condenatoria. En cambio, la amnistía no necesariamente exige que se haya condenado a quien es favorecido por la causa, ¿ya? La amnistía viene del latín amnesis, que significa olvido, ¿no es así? El legislador dice, ¿sabe qué? Se cometieron X delitos, nos vamos a olvidar de esto, vamos a amnistiar a todos los que cometieron los delitos, antes de la condena. Desde el punto de vista técnico no cabe ninguna duda que lo que se quiere hacer hoy día con aquellas personas que están imputadas por delitos cometidos con motivo del estallido social, debiera ser un indulto, no una amnistía. O sea, debiera ser, una amnistía, no un indulto. Okay. Claro. Y perdona, abogado Nelson Villena, te entrego al tiro la palabra, Mary Jo. ¿Es necesario hacer una descripción de los tipos penales a amnistiar? Por supuesto, claro. Porque el legislador dicta leyes que son de aplicación general. De manera que si se va a dictar una amnistía, debería ser para los que cometieron los delitos A, B, C, D y E. No puede decir, voy a amnistiar a los que cometieron delitos con motivo de tales circunstancias. Debiera ser genérico. Y ese es el problema que tiene el Congreso hoy día, según lo que yo he podido advertir de la discusión parlamentaria. Sí, hay otro concepto que también ha sido puesto en tela de juicio y que es el concepto de presos políticos, donde el propio Sebastián Piñera ha dicho que no hay presos políticos porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Sin embargo, hay personas que sostienen lo contrario. ¿Cuál es la opinión, quizás no política, pero más académica del concepto y que tal vez podría abarcar a los casos que actualmente están en prisión preventiva, por ejemplo? Mira, el concepto de delito político es un concepto de muy antigua data que tiene mucha discusión desde el punto de vista doctrinario. Claro. ¿Quién ha cometido un delito político? Algunos autores, en criterios ya superados, dicen que esta cuestión hay que resolverla conforme a un parámetro subjetivo. ¿Qué significa eso? Que será un delito político aquel en el cual el objetivo perseguido por el sujeto activo, por el que comete el delito, es uno con fines políticos. ¿Bien? Desde ese punto de vista, cualquier delito podría ser político. Voy a ir a asaltar un banco porque quiero luchar contra el capitalismo. Es muy amplio, sí, ¿verdad? Sí. Buen ejemplo. Claro, es muy amplio. Claro, eso, sí. Es muy amplio. Y por eso es que se ha abandonado ese criterio subjetivo y lo que hoy día prima para definir lo que es un delito político es un criterio objetivo. Es decir, ¿cuál es el bien jurídico afectado? ¿Qué es lo que se está dañando por parte del que comete un delito? Si lo que se daña por parte de quien comete el hecho, de quien ejecuta el hecho, es
un bien jurídico que tenga componentes políticos, entonces el delito será de ese carácter. ¿Podría poner un ejemplo? Por ejemplo, ¿no es cierto?, un delito en donde yo quiero derrocar al gobierno. ¿Ya? Voy a ir a la calle, vamos a salir todos a la calle porque queremos que se acabe este gobierno nefasto. Claro. Y vamos a protestar contra el gobierno. Que era consigna de muchos. Sí, De ese sería un delito políticamente puro, ¿cierto? Porque lo único que estoy haciendo ahí es luchando contra el orden institucional. En cambio, si yo voy y asalto una farmacia, una tienda, si daño la propiedad, el bien jurídico protegido ahí será la propiedad privada. Será la casa de la señora que se vio afectada, de la institución que se vio afectada. Y en ese sentido, entonces, en este segundo ejemplo, el delito ya no sería político, sería un delito común. El problema es que existen los denominados delitos complejos, en los cuales, con un fin político, yo atento en contra de un bien jurídico individual. Secuestrar un ministro, dicen los autores, por ejemplo. Un típico ejemplo de un delito complejo, ¿verdad? Porque para luchar contra el orden institucional, yo estoy afectando un bien jurídico individual. Atento contra una persona para derrocar al gobierno, por ejemplo. Y en esa mecánica yo creo que se inscribe un poco lo que pasó en este país en el 2019. Claro, porque ¿No es se así? utilizó muchas veces la violencia también para manifestar la disconformidad con el gobierno Exacto. o con el sistema institucional en general, con las políticas públicas, con la falta de la garantía de ciertos derechos sociales, ¿verdad? Entonces se estaría frente a casos complejos. ¿Qué es recomendable hacer en este caso? Según su opinión, como abogado, como académico, ¿es el Congreso quien tiene que dar una respuesta, una salida a esta situación compleja? La pregunta que me formula usted. Porque muchos dicen que no hay que mezclar los poderes, que dicen, bueno, ¿por qué el Congreso se tiene que meter con el Poder Judicial? No sé si desde un punto de vista también doctrinario hay ahí también una pelea, una disyuntiva. Ya, pues, abogado, resuelva el problema político que tiene el Claro, país. Vaya inmediatamente a la moneda a juntarse con pero- Gabriel Boric. Pero en una situación normal y habitual, efectivamente, uno lo que tendría que decir es que, mire, si alguien atentó contra la propiedad, tiene que ser castigado, tiene que ser sancionado penalmente y no hay más discusión que darle, Claro. ¿verdad? Porque el delito existe, delito de daño a la propiedad, delito A, B o C, y el que tiene que aplicar la sanción es el Poder Judicial. Fin de la discusión. Así El es. punto es que aquí, según un sector o según algunos, ¿no es cierto?, aquí ha habido un componente político involucrado, y en ese sentido el llamado a solucionar el problema claramente es el Congreso. El Congreso es el depositario de la soberanía, ¿no es así? Y entonces tiene que ser el Congreso el que destrabe el conflicto y el que establezca una solución. A través de un indulto parece que no es, desde el punto de vista doctrinario, la fórmula a seguir, por lo que les decía al comienzo, porque para indultar a alguien se requiere que esté condenado primero. Claro. Sí, Entonces tendría que dictarse una amnistía. Esa es la opinión nuestra, digamos. Sí, hay dificultades con esta figura de la prisión preventiva. ¿Es atingente que esté presente en nuestro país todavía? Quizás en otros dominios legales, en otros países no existe esta figura, porque genera también inconvenientes tal vez en el debido proceso. Es que no es así, porque Ya. la prisión preventiva es una medida cautelar Ajá. con la cual el Estado resguarda. Pero tan larga, abogado. Bueno, ese es otro problema, Sí, Ya. Pero claro, pero ¿qué hago yo si alguien comete un delito grave? ¿Qué hago yo si alguien, ¿no es cierto?, asesina a una persona, por ejemplo? Tengo que juzgarlo. ¿Y qué hago con él mientras lo estoy juzgando? Tengo que tener resguardo de la colectividad frente a una persona que eventualmente puede ser peligrosa. Así es. Y entonces, para equilibrar la balanza y resguardar la seguridad de la sociedad Ujú. y resguardar también los derechos de la persona que está siendo imputada, debo aplicar alguna medida cautelar. La más extrema, la más grave, ¿no es cierto?, es precisamente la prisión preventiva. Hay otra: arresto domiciliario, arraigo, prohibición de acercarse a la víctima, etcétera. El problema es que, claro, la ley dice que el juzgamiento debe ser pronto
que debe haber un debido proceso, y el debido proceso implica que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Y ahí es donde las cosas se complican, porque aquí estamos hablando de gente que está en prisión preventiva hace ya largo tiempo, casi 2 años. Claro. Y efectivamente ahí hay una falencia del sistema. Claro. Se podrá decir que influye la pandemia, ¿verdad? La situación extraordinaria que vive el país, pero claramente lo ideal es que alguien sea juzgado en un plazo razonable. Abogado Nelson Villena, académico del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta mañana a conversar y aclarar conceptos. Ha sido una conversación muy, muy interesante, incluso con desafíos de María José Benavente para ti, para que Vamos a resuelva el avión a Santiago ahora para... Con ganas de hacer más preguntas, pero bueno, en otra oportunidad. Muchas gracias, Nelson Villena. Encantado. Muy bien. Igualmente. Igualmente. Muy buenos días. Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, elige Buena Costumbre. Cada mañana, desde las 7.